Hoy trataremos sobre la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. Segundo, a largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras. Y del ingreso, los cuales son incentivos al ahorro. Simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Se trata de una responsabilidad, ya que las decisiones tomadas en este ámbito afectan la política fiscal, que constituye la vía más importante para mantener o mejorar el estado llamado estado de bienestar. También destacable la responsabilidad que se adquiere a la hora de controlar y redistribuir la riqueza de un Estado por medio de los servicios públicos y la gestión tributaria. A continuación, la relación de la política fiscal y el equilibrio macroeconómico. La estabilización macroeconómica también es estudiada, con los impactos sobre la demanda agregada de la incertidumbre ocasionada por los cambios recientes en la tributación y las interrelaciones que están entre la política fiscal y monetaria. Requiere que el gobierno nacional y el Congreso reconozcan esta realidad y velen porque los ajustes futuros en la tributación se orienten en encontrar un sistema que naturalmente sea coherente con los preceptos de eficiencia y progresividad, pero especialmente que resulte estable a través del tiempo, de manera que se evite cambiar continuamente las reglas impositivas. También está la relación de la política fiscal con los ciclos económicos. En primer lugar, su papel es la estabilización del ciclo económico en el corto plazo, que habitualmente se indaga examinando la postura del gobierno frente a las fases de expansión y contracción de la economía. También analiza la sostenibilidad de la deuda pública y el espacio fiscal disponible en la economía como factores cruciales para conocer el margen de maniobra que podría tener el gobierno en el mediano y largo plazo. La política fiscal juega un papel importante dentro de la economía. El propósito principal es estabilizar y regular el ciclo económico. Se encuentran dos componentes principales, que es el gasto público y los impuestos. Dentro de la política fiscal podemos encontrar dos tipos, la expansiva y la restrictiva. ¿En qué consiste la expansiva? Cuando la economía busca expandirse, estimula la demanda agregada con el aumento del gasto público y la disminución de los impuestos. Y la restrictiva, al contrario, cuando la economía encuentra la inflación elevada, lo que pretende es frenar la demanda agregada y reducir el gasto público, aumentando los impuestos. A continuación daremos a conocer el gasto público y el ingreso público. El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. En sí se basa en adquirir bienes y servicios dentro del sector público y sus objetivos principales es distribuir la riqueza, reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento económico dentro del sector público. Tipos de gastos públicos. El gasto corriente consiste en aquella cantidad monetaria que está destinada a las operaciones básicas del Estado. Tenemos como ejemplo los salarios de los funcionarios y las prestaciones de los servicios públicos.
El gasto de capital, esta se enfoca o se destina a obtener los activos, ya sea tangibles e intangibles. Y el gasto de transferencia es la cantidad monetaria que el Estado destina para las empresas. Tenemos como por ejemplo el subsidio por desempleos y el gasto de inversión. Esta se enfoca en crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público. Ingresos públicos. El ingreso público es aquella cantidad de dinero que el Estado y otros entes tienen para poder financiar el gasto público. Los tipos de ingresos públicos. Ingreso de tributos. Son los ingresos de los que depende el Estado. Por ejemplo, está el pago de interés, pago de impuesto, contribuciones especiales, y las cotizaciones al realizarla generan un derecho. Por eso el Estado tiene destinado un ingreso. Por eso, cuando las personas hacen una cotización, el Estado prácticamente ya tiene un ingreso. Contractuales. Estos ingresos se obtienen por medio de la celebración de un contrato. Y la deuda pública se presenta cuando el ingreso de tributos y el ingreso de contractuales no cubren con el financiamiento del presupuesto. Por eso el Estado pide préstamo. Y voluntarias son aquellos ingresos que se reciben de otros entes económicos voluntariamente. Continuando con los temas expuestos, vamos a conocer ahora en qué se invierte y en qué se gasta el ingreso público. Los ingresos públicos podemos definirlos de manera general como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar las necesidades colectivas, es decir, que le permiten financiar el gasto público y cumplir con su función dentro de la sociedad. Los gastos realizados por el gobierno van desde cumplir sus obligaciones inmediatas en la compra de un bien o servicio hasta cubrir con las obligaciones incurridas. Saber en qué se invierte el presupuesto público es de suma importancia, ya que conoceremos a quién se ayuda de manera directa y a quién se ayuda de manera indirecta. También tenemos lo que son los impuestos. El Estado debe de garantizarle a un país la vida, la seguridad, la paz, el desarrollo integral, y para esto pues para cumplir este mandato, pues debe de tener un recurso económico, y este recurso lo obtiene a través de lo que son los impuestos, que son tributos que cada persona, familia o empresa debe de pagar al Estado, esto para costear las necesidades colectivas de la población. Entre los impuestos tenemos lo que son los impuestos directos, son los que recaen directamente sobre la persona, la sociedad, la empresa, ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre estos impuestos tenemos lo que es el impuesto sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. También tenemos lo que son los impuestos indirectos. Estas se imponen a bienes y servicios y a las transacciones. El impuesto no recae sobre la persona específica, aunque este sea el que lo abona, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Entre estos pues tenemos como ejemplo el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la distribución del petróleo. Continuando con la pregunta, ¿qué impuestos son los más importantes en Guatemala? Tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos directos son todos aquellos que van directamente al patrimonio, ingresos y rentas de los contribuyentes. Entre los impuestos directos podemos mencionar el impuesto a la circulación sobre vehículos terrestres, aéreos y marítimos, los cuales están regulados por el decreto 70-94. Tenemos también el impuesto sobre la renta, ISR. Esta recae sobre las ganancias de rentas que tengan las personas o empresas. Esta está regulada por el decreto 10-22. También podemos mencionar lo que es el impuesto único sobre el inmueble. Este lo pagan los guatemaltecos, aquellos dueños de inmuebles, ya sea rústicos o rurales. Está regulado por el decreto 15-90. Ahora vamos con los impuestos indirectos. Entre estos podemos encontrar lo que es el IVA.
El IVA ya sabemos que es todo aquello que los guatemaltecos pagan, ¿verdad? Por algún bien o por un servicio. Y el IVA establecido en Guatemala es del 12%. Está regulado por el decreto 27-92. Otro impuesto es el impuesto al tabaco y sus productos. Está regulado por el decreto 61-77 y cabe mencionar que esto lo pagan tanto los productores como los distribuidores, pagan este tipo de impuesto. Otro impuesto que encontramos es el impuesto a la distribución de cemento. Este está regulado por el decreto 74-2000 y lo pagan tanto como distribuidores como fabricantes. El precio es de 1.50 por cada 42.5 kilogramos. ¿Qué es la carga tributaria? Se puede decir que carga tributaria es una razón matemática que sirve para calcular el peso de los impuestos sobre los ingresos de los guatemaltecos. Y como decimos que es una razón matemática, su fórmula sería de la carga tributaria sería ingresos netos divididos impuestos pagados. La carga tributaria de Guatemala tiene un equivalente al 13% del PIB. Cabe mencionar que Guatemala es el país de América Latina y del Caribe con la tasa de recaudación fiscal más baja de la región. Estructura tributaria. La estructura tributaria hace referencia a cada categoría de ingresos tributarios sobre el total de los ingresos tributarios. La estructura tributaria en Guatemala. Bueno, dice que la estructura tributaria en Guatemala de inmediato se determina que ésta presenta elevados componentes o gastos de ineficiencia, razón por la que los organismos financieros internacionales nos consideran como un paraíso fiscal. Existen tres factores en la capacidad de recaudación fiscal y en la forma que se distribuye la capacitación de estos recursos en la sociedad: la carga tributaria, la estructura, el control de la revisión de impuestos. Estos serían los tres factores que afectarían la estructura tributaria. En Guatemala, la estructura tributaria, lejos de basarse en la capacidad de pago y en una justa distribución, ha demostrado ser una estructura basada en un sistema regresivo. Otro tema importante que podemos tratar es la deuda pública, que la deuda pública se entiende como deuda pública o deuda soberana al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado. Los tipos de deuda pública. Actualmente existen tres tipos de deuda pública. En estos se entran lo que es las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las obligaciones del Estado. Pues las principales diferencias de estas tres viene siendo lo que son el tiempo estipulado por cada una y el valor y los intereses que va generando independientemente cada una de ellas. Las letras del Tesoro, estas son una inversión con un vencimiento de 3, 6 y 9 hasta 12 meses. Estas son emitidas por el Tesoro Público y una de las principales fuentes es el financiamiento de los gobiernos. Fueron creadas en 1987 y fue puesta en marcha en el mercado y la deuda pública en anotaciones. Fueron consideradas un producto con un riesgo muy bajo, ya que como no son a mucho tiempo, entonces son fáciles de recuperar y el riesgo es menos, entonces son muy utilizadas actualmente. También tenemos los bonos del Estado, estos son una inversión donde ya son a mediano y largo plazo, ya que estas están compuestas entre 2 a 3 y hasta 5 años. Y estas están emitidas en un papel de forma de cupones, donde indican la fecha de vencimiento y estos son separados en títulos de deudas para cobrarse. Incluso se usaron antes como moneda, pero actualmente ahora gracias a la tecnología esto ya se está quedando atrás y ahora ya se usa de manera digital. Tenemos las obligaciones del Estado, estas se trata también únicamente, ¿verdad?, de la misma manera trabajando, solo que con otros plazos, los cuales ya vienen siendo entre los 10, 15 y hasta 30 años. ¿Cómo podemos financiar la deuda pública? Esta la podemos financiar
pues desde el gobierno nacional, pues ellos emiten títulos y valores y los colocan pues en el mercado y en el extranjero, donde ellos pues prometen hacer un pago de intereses pues dependiendo los plazos estipulados por el bono que se ha generado en la bolsa de valores. De esta manera pues se contrae la deuda pública y de esta manera podemos conseguir el financiamiento buscando y encontrando países pues que quieran comprar la deuda y financiarla. Bueno, hemos venido hablando sobre lo que es la política fiscal y asimismo sobre lo que son los impuestos. Ahora vamos a unir los dos para poder conocer lo que es la transparencia fiscal. Este es un mecanismo que tiene como finalidad el poder evitar la evasión de impuestos dentro del país. Esto quiere decir que cada uno de los ciudadanos realizan las diferentes tributaciones que deben estar conforme a la ley y la transparencia fiscal va a buscar la forma en la que se pueda obtener esta información y que la información sea clara, sea concisa, ¿verdad? Sea una información concreta que les permita a ellos poder analizar sobre las posibilidades que tiene el país, ¿verdad? Tanto en las diferentes áreas, pero en especial se busca el poder conocer cómo se encuentra la economía y de esta forma poder realizar las mejoras correspondientes al país. La transparencia fiscal nos permite poder conocer la información sobre los presupuestos de los diferentes ministerios o secretarías. Incluso hay diferentes entidades que también nos permiten el poder conocer cómo se encuentra la situación de los impuestos en Guatemala y de esta forma poder conocer cómo es que se está trabajando. Bien, hay un órgano que es el encargado de la transparencia fiscal. Este es el Departamento de Política de Transparencia Fiscal. Este órgano lo que busca es poder elaborar una política que sea lo suficientemente transparente, una política lo suficientemente claro para poder conocer cómo está la situación. Asimismo va a elaborar y va a coordinar diferentes normativas y lineamientos que permitan promover una transparencia dentro del Ministerio de Finanzas. Y de esta forma vamos a poder tener el acceso a una información fiscal que sea completa y que sea confiable para poder analizar la situación y optar por las mejores vías, ¿verdad? Para mejorar la economía del país de Guatemala, que es lo que muchos deseamos, ¿verdad? Que se pueda mejorar. Y es por ello que la transparencia fiscal va a buscar siempre que cada uno de los impuestos sea utilizado de la mejor manera.